Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muy buenos días para todos. Déjenme confirmar que efectivamente estamos grabando. Sí, estamos grabando. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Estamos muy contentos porque hoy nos acompañan personas casi prácticamente que de todo el continente de punta a punta. Tenemos personas que nos acompañan desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina. Así que muy bienvenidos todos. Nos alegra mucho que estén aquí, que este tema haya sido de interés para todos ustedes. Hoy nos acompañan, por supuesto, las empresas, fundaciones e institutos miembros de Red América en los distintos países en los que tenemos presencia y nos acompañan también empresas, fundaciones, institutos y organizaciones públicas de distintos países, especialmente de Chile, ya que este webinar fue organizado y co-convocado con nuestros miembros del nodo chileno. Así que a todos los que se interesaron en este tema y que van a dedicar este tiempo a estar aquí con nosotros, muchísimas gracias y muy bienvenidos. Y por supuesto un agradecimiento muy especial para nuestras organizaciones del nodo chileno, con quienes organizamos y convocamos a esta sesión, la Fundación Minera Escondida, la Fundación Minera Los Pelambres y la Fundación Sara Rayer de Erasmus, nuestros miembros del nodo chileno. Muchas gracias por esta iniciativa y por propiciar esta conversación y por querer abrirla a miembros y no miembros de la red, por ser un tema que interesa al sector empresarial y fundacional en general de la región. Así que muchas gracias por este interés. ¿Y por qué estamos hoy hablando de evaluación de impacto? Este es un tema que ha estado tradicionalmente en nuestra agenda temática de Red América. Ustedes saben que periódicamente organizamos estas conversaciones, promovemos espacios para hablar sobre temas relevantes y sabemos que este asunto de la evaluación de impacto es un asunto que es prioritario para ustedes, para las fundaciones, para las empresas, para los institutos que nos acompañan y por eso este tema ha estado permanentemente en nuestra agenda de temas. En 2015 hicimos un ciclo de webinars sobre monitoreo y evaluación y tuvimos el gusto de contar con Daniel Brandao, que también va a estar aquí hoy con nosotros como experto. Hicimos este ciclo de conversaciones en 2015. En 2016 elaboramos un documento también con el acompañamiento de Daniel y de su equipo de Move Social, un documento que les recomiendo para gestionar evaluaciones útiles que construimos con ustedes, con aportes de los miembros de la red y con el acompañamiento de Daniel y de Move para abordar este tema y para ofrecerles insumos sobre cómo adelantar evaluaciones de impacto. En 2017 hicimos una ronda de aprendizaje con los miembros de la red sobre este tema y con un foco específico en la construcción de indicadores. En 2018 elaboramos desde la red una herramienta, un instrumento que pusimos a disposición de todos los miembros para que pudieran medir y estar monitoreando los resultados de sus intervenciones en la promoción de comunidades sostenibles. Y el año pasado, en 2020, casi por esta misma época, Daniel, tuvimos también un ciclo de conversaciones, hicimos 2 webinars sobre cómo hacer evaluaciones de impacto en tiempos inciertos. Ahí conversamos mucho sobre cómo en entornos y sistemas de alta complejidad se pueden adelantar evaluaciones de impacto y cuál es la utilidad de hacer evaluaciones de impacto justamente en momentos tan desafiantes como los que estamos experimentando. Así que como ven, es un tema que tradicionalmente ha sido de interés de Red América, que ha estado permanentemente en nuestra agenda, porque sabemos que ustedes, las fundaciones, las empresas, los institutos, están también muy atentos a revisar, a repensar y a mejorar siempre sus estrategias y metodologías para hacer evaluación de impacto. Así que con ese interés en mente y con las maravillosas contribuciones que nos van a compartir hoy nuestros miembros del Nodo Chileno con quienes organizamos esta sesión, volvemos a abordar este tema porque estamos convencidos que la evaluación de impacto es una herramienta muy poderosa para orientar las decisiones, para tomar mejores decisiones, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, y para hacer una focalización más efectiva de recursos, muy seguramente en escenarios de restricción de recursos como los que ustedes están experimentando y que seguramente marcarán un poco la tendencia de los próximos años. Así que ese es nuestro interés hoy, poder conversar con ustedes de este tema. Esperamos que la conversación sea muy útil y que aporte para sus ejercicios de evaluación de impacto para mejorar las herramientas y las metodologías de quienes ya están emprendiendo este tipo de ejercicios y para animar a las organizaciones que aún están pensando el tema y diseñando ejercicios de evaluación de impacto para aportarles en ese proceso. Entonces, ese es el tema que nos convoca
Hoy tenemos invitados muy especiales, nos acompaña Paola Pereta. Paola es representante del Nodo Chileno de Red América, es además coordinadora de asuntos corporativos y de sostenibilidad de empresas Rasmus de Chile. Gracias, Paola, por estar hoy aquí con nosotros. Nos acompaña también Claudia Sandoval, representante suplente del Nodo Chileno de la Red, y ella es directora ejecutiva de la Fundación Minera Los Pelambres. Nos acompaña Daniel Brandao, nuestro experto en temas de evaluación de impacto. Daniel es socio fundador de Move Social, una B Corp brasilera que tiene muchos años de experiencia acompañando a organizaciones sociales, a empresas, a fundaciones y a organismos del sector público en desarrollar ejercicios de evaluación de impacto. Nos acompaña también Michelle Cordero. Michelle es jefa del área de fomento y parte del equipo técnico de medición de impacto de la Fundación Minera Los Pelambres de Chile. Gracias, Michelle, por estar aquí con nosotros, por compartir la experiencia de la Fundación en este tema. Y nos acompaña Andrés Morán, gerente de asuntos corporativos, de asuntos públicos de Antofagasta Minerals, quien junto con Michelle nos van a compartir la experiencia de evaluación de impacto de Minera Los Pelambres a través de la Fundación Minera Los Pelambres. Andrés, gracias por acompañarnos siempre en estos espacios de la red para compartir el aprendizaje de la compañía y de la fundación. Y nos acompaña José Antonio Díaz. José Antonio es director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida, quien también nos va a compartir hoy los aprendizajes y las experiencias de la Fundación Minera Escondida de Chile haciendo evaluación de impacto. ¿Cómo va a funcionar nuestra sesión? Estimamos que dure aproximadamente entre 1 hora y 15 y 1 hora y 30 minutos. Ustedes quienes nos acompañan por defecto tienen sus micrófonos y sus cámaras apagados, pero vamos a estar interactuando con ustedes a través del chat y del botón preguntas y respuestas. Queremos que sea una sesión muy participativa en la que ustedes nos planteen preguntas, comentarios, inquietudes que tengan tanto para nuestro experto como para quienes van a ser expositores, así que siéntanse libres, como siempre les indicamos, siéntanse libres a lo largo de toda la sesión de enviarnos comentarios, dudas, preguntas, que vamos a tener varios minutos al final de la sesión para poder abordar esas preguntas y esos comentarios que ustedes nos planteen. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Vamos a tener unas palabras de bienvenida por parte de las representantes de nuestro nodo chileno al inicio, por parte de Paola y de Claudia. Luego Daniel nos va a hacer una presentación sobre las principales tendencias y metodologías para hacer evaluación de impacto y algunos aprendizajes, algunas lecciones y recomendaciones de Daniel a la hora de hacer estos ejercicios. Luego, en el segundo bloque vamos a escuchar las presentaciones de la experiencia de Minera Los Pelambres a través de su fundación Minera Los Pelambres haciendo ejercicios de evaluación de impacto, y también la presentación de la Fundación Minera Escondida. Y Daniel también va a tener un espacio para compartir algunas reflexiones de estos ejercicios que nos van a compartir nuestros miembros del nodo chileno. Y finalmente vamos a tener un bloque que esperamos que sea muy nutrido para abordar todas sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran plantearle tanto a nuestro experto Daniel como a los panelistas que vamos a tener hoy, Michelle, Andrés y José Antonio. Así que esa es nuestra agenda, la invitación para que estén ahí muy activos en el chat y a través del botón de preguntas y respuestas compartiendo con nosotros. Y te quiero dar la palabra ahora, Paola, para que nos des un saludo y un mensaje de bienvenida por parte de nuestro querido nodo chileno, Paola. Muchas gracias, Paola. Bueno, en nombre de nuestro nodo chileno en Red América, queremos agradecer a todos quienes se han sumado a este webinar, a esta interesante iniciativa en Red América de poder compartir experiencias de empresas para poder replicar en otras empresas también y poder conocer nuevas metodologías y herramientas. Quiero saludar especialmente a todas las empresas que nos acompañan, institutos, fundaciones. Estamos haciendo este webinar con 13 países de América Latina. Algunos de ellos obviamente forman parte de nuestra red América, y otros que no son parte de nuestra red América. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado, así que esperemos que esta sea una gran instancia de aprendizaje y de poder compartir experiencia, y a nombre de nuestro nodo chileno los invitamos a poder hacer todas las preguntas y poder aprovechar este espacio. Y como mencionó Claudia, Paola, quiero darle el espacio a Claudia Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación Pelambres, que también tiene unas pequeñas palabras. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos, muy contentos, como no, chileno, de tener casi 100 participantes en este webinar. Realmente nos sorprende el interés por el tema. Me sumo a las palabras de Paola y comentarles que para el nodo chileno es una inquietud permanente poder traer a esta red o a este espacio temas que son de interés para promover las comunidades sostenibles en nuestros territorios. En esta ocasión, en conjunto como nodo, les traemos medición de impacto con una mirada desde dos experiencias y desde un experto. Le agradecemos a Daniel que nos acompañe, creemos que su experiencia, como siempre, a disposición y colaborando con todos nosotros es muy interesante, y también la experiencia de Minera Escondida con José Antonio. Creemos que la ponemos a disposición de todos los integrantes de esta red para conocerlo, lo mismo con Andrés y con Michelle, la experiencia minera Los Pelambres, que creemos que son dos miradas sobre el tema, y comentarles que a partir de este webinar quedamos a disposición, como no, para aquellas fundaciones, organizaciones que quieran seguir profundizando este tema, nos puedan contactar y poder acompañarlo en este proceso. Creemos que, como no, tenemos un rol importante en los últimos años, hemos traído temas relevantes a esta mesa de conversación, y les vamos a tener una sorpresa anunciada para el segundo semestre. Tenemos una idea adicional de poder traer temas de interés que tienen que ver con la pandemia y con lo que está pasando hoy día, y son las preocupaciones de América Latina. Así que muchas gracias a todos por estar, y ansiosos a lo que viene, que escuchar a Daniel, a Andrés, a Michelle y a José Antonio. Gracias, Claudia y Paola, por esta iniciativa del nodo de tener esta conversación, por su interés permanente de aportar desde las experiencias del nodo chileno a estas construcciones colectivas de la red. Y como decías, Claudia, quienes, las empresas, las fundaciones, los institutos que nos acompañan desde Chile, que no conocen la red, ahí están Claudia y Paola y nuestras organizaciones del nodo chileno a disposición también para compartirles sobre qué hacemos desde Red América. Y te quiero dar la palabra entonces, Daniel, y una bienvenida a las personas que se han ido conectando en los últimos minutos. Tenemos 105 personas, así que mucho interés en conocer estas experiencias sobre medición de impacto y en escucharte, Daniel, sobre las tendencias, metodologías y esos aprendizajes que nos quieras compartir de lecciones aprendidas a la hora de hacer evaluación de impacto. El escenario no ha cambiado mucho, Daniel, de cuando conversamos hace, desafortunadamente, de cuando conversamos hace un año que iniciaba la pandemia, y hablábamos de la importancia de hacer evaluación de impacto justamente para tomar mejores decisiones en entornos como estos, Daniel. Así que queremos escucharte, un poco tener tu opinión sobre cómo estas distintas herramientas para hacer evaluación de impacto nos pueden orientar mejor y ayudarnos a tomar mejores decisiones en estos momentos, Daniel. Te escuchamos y quedas con los participantes. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación de otra vez poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia. Quiero empezar les pidiendo disculpas porque yo soy brasileño y no tengo el español como mi lengua materna, pero hablo acá un portuñol que creo que sí se me pueden entender. Si no me entienden, por favor, me contesten, cosas así. Y gracias por compartir, ¿no?, esta sesión con Andrés y con José Antonio. Una oportunidad de aprendizaje para todos y todas, claro. Y espero, claro, que todos estén bien y seguros en sus casas y con sus familias, ¿no? Y los chilenos tienen la oportunidad de tener la vacuna, que es muy bueno, que brindamos y saludamos a ustedes. Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida acá, una mirada general. Ustedes, ¿no?, brindando el tema de las tendencias, compartir algunos slides que nos ayudan a comprender un poco la mensaje que quiero compartir. Un rato, por favor. Presentar. Y acá. Bueno, muchas gracias. El tema es un tema que me encanta, pero no es un tema muy sencillo, que es la cosa de las tendencias en evaluación de impacto, ¿no? Está un poco en gris impacto, y ya lo explico por qué en gris acá. Pero estoy partiendo, voy a enfocar totalmente en las tendencias, o sea, nos vamos a tratar el tema de por qué hacer una evaluación, para qué sirve una evaluación, cómo se hace una evaluación, que son otras, que necesitaban otras sesiones de mucho más tiempo para tratar. Pero sí lo que está aconteciendo, que es interesante tener en cuenta o estar atento en el tema de tendencias de evaluación de impacto. Ahora, mira que cuando tratamos de evaluación de impacto, yo creo que es necesario como que un punto de atención, un yellow flag acá, que es el tema de evaluación de impacto no es, como decir, pacificado entre los evaluadores, ¿no? Hay una perspectiva metodológica
que considera que la evaluación de impacto es tradicionalmente las evaluaciones que están conectadas con las abordajes experimentales o casi experimentales, que es una distinción técnica que no vamos a tratar acá, pero básicamente son las evaluaciones que tratan metodológicamente los grupos controles y los grupos tratamiento, ¿no? Y hay algunos, bueno, corrientes teóricas que definen la evaluación de impacto solamente como las evaluaciones que tratan o que utilizan esta metodología. Esto no es tranquilo, no es una cosa que está, como dice, pacificada en el campo, pero hay que respetar, porque es un campo mucho más cerca de la econometría, ¿no? Pero me gusta decir que la narrativa de impacto ha sido secuestrada, ¿no? Porque yo no soy un evaluador de impacto, como decir, tradicional. Yo trabajo con evaluación lato sensu, ¿no? Porque la evaluación tiene que responder, tiene que contestar las demandas del proyecto, del negocio, de la organización. No tiene que tener como una posición metodológica fija, ¿no? Que no se cambia a depender del contexto. No, hay que ser abierto. Pero me gusta decir que la palabra impacto ha sido secuestrada por los grupos, los econometristas, que la utilizan como la única verdad o el único gold standard que se hace posible. Bueno, esto marcada la nota, no quiero acá hacer una gran polémica con el tema, pero me gustaría decir de una forma más abierta o más panorámica las tendencias en la evaluación, porque no voy a tratar tanto los temas de la evaluación de impacto específicamente, pero sí una mirada general de las tendencias en evaluación. Si me permite, Paula, hacer un cambio en el tema de mi presentación. Y claro, no hay, como ha dicho Paula, no hay tantos cambios del año pasado, que tratamos un poco de algunas tendencias, no se cambia tanto una tendencia de un año para otro, a pesar de que estamos en años un poco inciertos y distintos con la pandemia. Pero me gustaría compartir con ustedes cuáles son los movimientos en evaluación que han capturado mi atención, ¿no? Y claro, esta es una perspectiva muy particular. No estoy acá basado en investigaciones o hice un survey o una consulta a una base bibliográfica muy larga, pero sí estoy tratando de mi perspectiva, una perspectiva empírica, una perspectiva de alguien que está trabajando con el tema en distintas frentes, en distintos lugares, pero en distintos lugares. Y bueno, es eso, es una perspectiva muy particular, pero sí válida, ¿no? Y me gustaría tratar con ustedes 8 puntos, claro, muy rápidamente, porque no tenemos tiempo para adentrar en todos, pero sí la mirada panorámica que yo he comentado, y los puntos que se pueden dividir en políticos de una industria específica, que es la industria financiera, y puntos instrumentales, ¿no? O herramientas para ayudarnos en la evaluación de impacto. Voy a seguir la lógica de estos puntos y pasarles lo que estoy entendiendo como interesante de estar atentos. Y claro, hay puntos acá que ustedes ya conocen. No hay como aquí una revolución de novedades. No, hay cosas acá que son muy conocidas de algunas personas, pero aún siguen importantes. Para que mantenernos en nuestra atención, en nuestro radar como evaluadores o gente que trabaja con evaluación como gerentes de proyectos y programas. ¿Está bien? Partiendo de la perspectiva un poco más política, claro, todo el tema que es la diversidad y la inclusión. Y claro, ya estamos tratando ese tema hace algún tiempo. Por ejemplo, hay este periódico de la American Evaluation Association. American Evaluation Association es la más importante asociación de evaluadores del mundo. Claro, es una americana, pero tiene una capacidad, ¿no?, de agremiar y de convergencia de profesionales de todo el mundo a hacer una conferencia anual riquísima, que es en noviembre. Y tiene periódicos, ¿no? Y en 2002, creo, 2000, ¿no?, salió el periódico tratando el tema del Feminist Evaluation, ¿no?, el tema de género en la evaluación. O sea, no, es una cosa que está hace 20 años, pero él viene como que ganando tracción, ganando fuerza en el campo. Y aunque está en 20 años allá, aún no tenemos una sensibilidad total, instrumentales o una lente tan específica o tan fuerte para tratar el tema de género en la evaluación. Este es un punto. Y el punto, la otro, es de raza, ¿no? La cuestión que año pasado se tornó aún más fuerte con todos los temas de George Floyd en Estados Unidos, ¿no?, en las marchas que se tuvieron en muchas partes del mundo, pero también
empezó un movimiento más fuerte y este grupo de la Seattle Evaluation Association es una cosa muy interesante, ¿no? Porque tiene la American Evaluation Association, que es del todo el país, pero hay como que nodos locales, como Red América, pero nodos locales en Estados Unidos, y la gente de la Seattle Evaluation Association ha tratado el tema de la raza, ¿no? Del llamado de anti-racism in evaluation, con una fuerza muy interesante. Pero eso trae para nosotros cómo tratar temas de género y de raza en las evaluaciones. Eso no significa que es el objeto de evaluación, que vamos a mirar al género y la raza como la intención de evaluación, pero como algo cross-cutting, ¿no? Transversal, que está presente en todas, como que una cosa universal para estar presentes en todas las evaluaciones. Ese es un tema, una tendencia, una cosa que tenemos que quedarnos muy atentos. Hay algunos instrumentales, la United Nations for Women y otros que nos ayudan en ese tema. Acá en Brasil estamos trabajando con eso. No es fácil, ¿no? Tenemos un grupo de evaluadores negros que están trabajando específicamente en los temas de raza. No tenemos aún una producción o una mirada específica sobre eso, pero es un tema en desarrollo, ¿no? Y que estamos la pregunta que para cerrar esa sesión acá de diversidad e inclusión es, yo creo que nosotros como gerentes o evaluadores y evaluadores responsables tenemos que siempre, pero siempre preguntarnos frente a una evaluación que, ¿cómo puedo tratar el tema de género y de raza en esta evaluación? A ver lo que se logra, ¿no? Pero tener la pregunta de salida me parece fundamental para los próximos años. Un poco más, y esto claro, muy conocido de ustedes, que es los Sustainable Development Goals, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Y por qué los traigo acá si son tan conocidos? Es porque ahora nos tenemos 10 años para lograr los objetivos. Y me parece que esa es una marca muy importante. Me parece que en 2025, o sea, en 4 o 5 años más, es el momento que todas las organizaciones del globo tienen que se preguntar y reportar y presentar evidencias de cuál ha sido tu contribución o su contribución para los objetivos sustentables, ¿no? Los SDGs. Y para que se pueda contestar esa pregunta ahora o en 5 años, tenemos que comenzar a colectar evidencias desde ahora, ¿no? Entonces, tener una conexión clara, directa, lineal, no solo con los objetivos, porque son muy generales, pero sí con las metas específicas, con los targets que hay en cada uno de los específicos, me parece que es una responsabilidad de la evaluación. Por eso, sí sigue como un tema que va a ganar un poco más de intensidad en los próximos años. Siguiendo un poco más, yo sigo un poco rápido acá porque tenemos poco tiempo y es solo una mirada panorámica, pero adelante hay toda una industria hoy y que yo estoy también involucrado en esa industria porque ahora estoy con Móvil Social y estoy también liderando el área de impacto de una otra organización que es una casa de investimentos financieros, pero hay una industria global de investimentos de impacto. Y no estoy hablando de ESG. ESG es una parte de esto, ¿no? Pero estoy hablando sí de investimentos que tienen la intención de generar impactos positivos para la gente y para el planeta, ¿no? Eso también es toda una otra sesión, pero ahí está, en el marco de esta industria, la necesidad de observar y de acompañar los impactos que han sido generados por los investimentos. Y no son investimentos a fondo perdido, son investimentos que tienen que traer, ¿no?, los lucros y compartir los lucros con los investidores. Es la industria financiera. Y acá la industria tiene una otra abordaje para la evaluación, un abordaje que yo puedo decir como yo escuché de un CEO de una organización llamada Tonic, que es también una organización americana, que es una organización que trabaja, ¿no?, con la red de investidores en impactos globales, y Adam Bendel ha comentado que la perspectiva de lo que llamamos de Impact Management and Measurement, ¿no? Esta es una escuela nueva, es una abordaje nueva, que está trayendo cosas nuevas. Entonces es bueno tener en cuenta, estar atento para la escuela. Pero lo que Adam Bendel ha comentado es que es una escuela que las evaluaciones tienen que ser light and enough. O sea, acá no es el campo para así profundizar demasiado en las evaluaciones. Bueno, hay muchos puntos para defender este punto de vista, no los traigo acá, pero les gustaría tener en cuenta que el GIN, Global Impact Investment Network, es una referencia muy importante
para la industria general y para los temas de evaluación o Impact Management and Measurement. El Impact Management Project tiene una propuesta muy interesante con herramientas, propuestas narrativas, conceptos sobre esta industria, y el IRIS Plus, que hablamos de IRIS Plus también el año pasado, que hace como un catálogo de métricas para tener como una uniformización entre indicadores en distintas sectores, industrias, proyectos o programas. Son puntos interesantes también de considerar. Un poco más allá, eso, claro, todos conocen, no es una tendencia, no es una tendencia, pero sigue muy importante y va a seguir muy importante por los próximos años, que son las teorías de cambio. Por ejemplo, la gente de la Impact Management and Measurement, toda la gente de la industria financiera está se orientando toda su perspectiva de evaluación en las teorías de cambio, en las teorías de mudanza de los negocios y de los investimentos. Y esto es necesario y sigue necesario, ¿no? para ordenar, para organizar la lógica, tanto de los proyectos, de las intervenciones, cuanto de la evaluación. Entonces, si uno aún no tiene una experiencia, aún no desarrolló una teoría de mudanza para su programa o proyecto, yo creo que es importante que lo haga, ¿no? Porque esto es una herramienta que tiene una fuerza para desarrollar proyectos y es una herramienta importante para el campo, para desarrollar, para tratar en conversas, charlas con otros pares, ¿no? Y para intercambiar posibilidades de dónde hay puntos de convergencia, indicadores que son posibles para 2 o 3 proyectos. La teoría de cambio sigue con fuerza en el campo. Otro más, que es todo el tema de los datos y las plataformas digitales, ¿no? Eso es una cosa que va creciendo, pero aún cada vez más la recolecta y análisis y visualización de datos, y vamos a tratar la visualización específicamente, va a ser baseada en plataformas digitales. Aún tenemos muchas experiencias acá, yo tengo muchas experiencias que son basadas en como que Excel, ¿no? Planillas de Excel, no sé si se habla planillas en español, pero las hojas de Excel, ¿no? Las planillas de Excel, y eso tiene un límite claro, Pero entonces hay soluciones hoy globales como la Vera Solution tiene, eso es solo ejemplos, ¿tá? Por ejemplo, que es interesante que está se desarrollando, que tiene una base latinoamericana. Hay la gente de Soulpack, que es una gente de Vale do Silício, de California, que está trabajando de una manera muy interesante en plataformas, y la plataforma para traer como eficiencia, ¿no? y coordinación a la colecta y visualización de datos. Y hay, por ejemplo, un artículo reciente que salió en Stanford, la Stanford Social Innovation Review, que está tratando en ese tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones de plataforma que tenemos para nos apoyar el desarrollo y análisis de datos? Eso se conecta claramente con la visualización de datos, ¿no? Acá hay también algunas soluciones o plataformas que están totalmente enfocadas solamente en la visualización de datos. Traigo acá las 3 más importantes, que es el Tableau, que hoy creo que es parte de Microsoft, Power BI la compró. Power BI, que es muy conocida de Microsoft, y Google Data Studio, que no es tan conocida, pero también es el BI de Google, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y eso tenemos trabajado demasiado aquí en Brasil para proyectos de monitoramiento de muchos proyectos, muchas experiencias de cómo tratar, ¿no? el dado y ponerlo en una visualización que sea clara. Y eso es una cosa casi que artesanal, ¿no? Acá la visualización de esas 3 plataformas es artesanal. Tú la haces según las necesidades que tiene. La propuesta que yo tengo acá no es tan artesanal. La cosa ya viene un poco más cerrada, con algunas cosas más definidas. Acá tú haces como es la necesidad. Pero eso está muy claro. Yo tengo un proyecto ahora, por ejemplo, que la gente del board ha comentado, yo no quiero reportes. La gente no quiere más reportes de 15, 50, 60 páginas de evaluaciones. La gente quiere una plataforma, una visualización de datos y una charla de 15, 20 minutos nomás para seguir, ¿no? la marcha de los proyectos, ¿no? Entonces, claro, un poco apurado eso. Sí, yo creo que es un poco apurado, pero está un cambio en la visualización y la utilización de datos. Conectado a eso, pero un tanto distinto, es que ha capturado mi atención en este año, porque estoy trabajando en un proyecto específico, eso, que aún es la visualización, aún el tema de los datos, y sí también los temas de la plataforma, pero es la perspectiva GIS, que es Geographical Information Systems, que
trabaja con datos remotos, que trabaja con imágenes de satélites, entonces tiene que comprar las imágenes muchas veces, pero puede tratar camadas o layers de imágenes muy distintas, que sean camadas de geográficas o camadas de datos sociales, como la renta de las personas, como la salud, como la educación, como la habitación. Se puede como poner por camadas que se va eligiendo y justapando, ¿no? Y hacer una lectura de la complejidad de los fenómenos sociales de alguna región. Eso es que para mí es muy interesante, porque acá se tiene una forma posible de mirar la complejidad, ¿no? De los distintos variables o factores que están afectando una situación, ¿no? Social. Y, por ejemplo, estamos ahora trabajando en un proyecto de Vale, que es una compañía de mineración muy conocida, y están tratando el reflorestamiento en algunas áreas de Brasil conectado con el desarrollo socioeconómico de poblaciones. Entonces, está trabajando básicamente con datos de satélites, con datos geográficos para ver el comportamiento de las florestas y el comportamiento social, ¿no? De la economía local, ¿no? De las familias y otras cosas así. Entonces, acá para mí es un punto muy interesante. Y ahí ArcGIS es una propuesta que es un software muy interesante que ha tratado ese tema. Y para terminar, el último, y este creo que es el más novedoso acá, es la novedad que traigo para ustedes, porque ese no es tan conocido, pero es el tema de las rúbricas. Y perdón, la tengo acá en inglés como rubrics, pero las rúbricas son formas que desea buscar una gradación clásicamente de 1 a 5, la escala de Likert, pero de una manera mucho más detallada, mucho más cuidadosa, ¿no? Para tener un grado de evaluación de una trayectoria de impacto, o una trayectoria de algo, una trayectoria del diseño de un proyecto, de la implementación de un proyecto, del monitoreo de un proyecto, por ejemplo, estoy tratando acá del aprendizaje del proyecto y otras cosas, ¿no? Entonces, el tema de la rúbrica es un tema, sí, esto una cierta tendencia, una novedad un poco mayor, y me gustaría invitarles a conocer la experiencia, que creo que es la experiencia más fuerte que tenemos en eso, que es la experiencia de la Louds Foundation. El Louds Foundation es la nueva versión de la CNA Foundation. Hay la CNA Foundation, que son las tiendas que se venden ropas y esas cosas que hay en todos los países, o casi todos los países, perdón. Y la Louds Foundation ha desarrollado y lanzó hace como 30 días, no más, una propuesta pública de cómo está trabajando las rúbricas en todos los investimentos a fondo perdido de su portafolio, y trabaja en América Latina, y trabaja en Europa, y trabaja en Asia, y tiene como 50 millones de euros por año, ¿no? De donación para los proyectos. En todos los proyectos que está evaluando, está tratando el tema de rúbricas, ¿no? Que tiene una forma de hacer una mirada general sobre su portafolio. Yo creo que es eso. Perdón, se me escapó el tiempo, lo perdí. Está perfecto, Daniel. Muchas gracias por estos buenos elementos que siempre nos traes, Daniel, a las conversaciones con nuestros miembros y con las organizaciones que nos acompañan. Gracias por poner estos puntos de lo que es importante considerar a la hora de planear y de ejecutar los ejercicios de evaluación de impacto desde las organizaciones, y enmarcas perfecto la conversación para lo que viene. No se preocupen, por ahí me estaban escribiendo que si estábamos grabando la sesión para luego compartirla, y no se preocupen que luego les vamos a compartir la sesión con la presentación de Daniel y las presentaciones que vamos a tener. Y también me preguntaban por los materiales que mencioné al inicio. También les vamos a compartir, estamos preparando un flyer con los recursos sobre evaluación de impacto que hemos producido en años anteriores con la red, como les dije, muchos de ellos con el acompañamiento de Daniel y de su equipo de Move Social. Así que no se preocupen que todo esto lo vamos a compartir y lo van a recibir. Y nos enmarcaste perfecto, Daniel, la conversación para entrar ya en la presentación de nuestras prácticas. Vamos a empezar con la presentación de la experiencia de Minera Los Pelambres y de la Fundación Minera Los Pelambres haciendo evaluación de impacto. Entonces, les quiero dar la palabra a Andrés y Michelle para que nos presenten sobre estos ejercicios que ustedes han emprendido y que han desarrollado en los últimos años desde Minera Los Pelambres. Bien, gracias, Paola. Bien, ahí estamos.
Oye, bueno, primero muchas gracias en nombre de Michelle y mío por la oportunidad que nos dan de poder compartir la experiencia que hemos venido desarrollando ya hace algunos años en, eh, en- en Minerar los Pelambres a través de la Fundación y ya ahora también a nivel de grupo respecto de cómo entender, básicamente, cómo entender los cambios significativos que producen nuestros proyectos y las iniciativas que implementamos en los territorios, en las comunidades donde estamos trabajando, donde están trabajando nuestras operaciones. Eso es básicamente lo que hemos intentado, la pregunta que hemos intentado respondernos, digamos, a través de justamente la utilización de la teoría de cambio como herramienta para responder a esta pregunta. Vamos con la siguiente slide. Quiero darle un poco de contexto respecto de Minerar los Pelambres. Algunos las conocen, otros no, pero es importante entender este contexto territorial para después entrar más en materia respecto de nuestros proyectos de medición de impacto. Básicamente, la compañía se ubica en la provincia de Choapa, esto es la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Es un contexto altamente desafiante para una actividad intensiva como es la minería, porque es una provincia que está habitada, tiene 81.681 habitantes, como dice bien ahí la lámina, está compuesta por 4 comunas o municipios, que son Canela, Salamanca, Los Vilos y Yapel. Yapel es la capital provincial, y en ese mismo territorio conviven 3 actividades: la minería, la agricultura y la pesca artesanal. Por lo tanto, el desafío que tiene la compañía día a día es poder trabajar tanto desde su misma actividad, que es la minería, pero también en el territorio, para consolidar estas 3 actividades, la convivencia de estas 3 actividades. Básicamente, lo que hemos hecho estos últimos años, a través del cambio de nuestro modelo de gestión social, es poder consolidar una mirada sobre el territorio que permita la convivencia de las distintas actividades y actores y no la competencia en ese mismo territorio, justamente por la complejidad que le estaba diciendo recién. Y estamos en un contexto complejo, muy bien lo dijo Daniel, la pandemia nos ha acompañado ya durante un año y algo más de un año, y va a seguir acompañándonos un buen tiempo más, pero a este contexto que es coyuntural se le agrega una cuestión que ya es bastante más estructural, que es una sequía que lleva más de 10 años en la zona central de Chile, 12 para ser más exacto, y que ha pegado muy fuerte particularmente en la provincia, y esto se ha visto reflejado también en los cambios, en cambios significativos en las maneras de vivir de las comunidades que están en las zonas aledañas a la compañía, y también en cambios significativos nuestros y de la compañía minera en particular, en la forma de hacer gestión sobre recursos que son críticos para la convivencia en ese territorio, básicamente el tema de la gestión hídrica. Y ahí la Fundación ha jugado un papel relevante, no solamente por los programas que tiene asociados a mejorar la gestión hídrica de los sistemas de agua potable rural, sino también porque, y lo vamos a ver más adelante, porque estamos midiendo cómo esa gestión impacta positivamente sobre las comunidades que conviven en el territorio. Vamos con la siguiente. Esto también es importante que para entender el tamaño de la compañía, y esto yo lo digo siempre de alguna forma, como lo voy a decir ahora, Pelambres aporta el 1% al Producto Interno Bruto Nacional, pero también el 25% del Producto Interno Bruto Regional, es decir, es un motor que mueve la aguja en términos del desarrollo económico de la región, genera empleo básicamente que es local, más del 60% de los trabajadores propios y contratistas de la compañía viven en la región, un 40% de ellos viven en la provincia, y por lo tanto lo que hace la compañía cuando lo hace bien se nota mucho, pero también cuando lo hace mal se nota mucho también. Y por lo tanto lo que nosotros como compañía
y la fundación, que es un brazo importante de la gestión comunitaria de la compañía del territorio. Cuando la compañía genera impactos positivos, esos impactos se notan. Cuando generamos impactos negativos, esos también se notan. Por lo tanto, no hemos visto la necesidad, como estructural, muy asociada al negocio, de poder medir y gestionar los cambios o impactos positivos que tanto la gestión operacional como la gestión social, en combinación, producen en el territorio. Y esa fue básicamente la pregunta que nos hicimos al principio, al inicio, cuando el director nos preguntó cómo poder entender los impactos que estamos generando en el territorio, más allá de, como decía Daniel, yo lo miro de otra manera, pero es conceptualmente lo mismo, más allá de los impactos que se evalúan, por ejemplo, en nuestro impacto ambiental, o más allá de los impactos que la compañía tiene que gestionar producto o los programas o acciones de mitigación producto de los impactos que genera una operación minera o cualquier otra industria en un territorio. O sea, cómo poder entender el conjunto de impactos positivos o transformacionales que la compañía genera o no, era una pregunta hace algunos años en el territorio, y si es no, bueno, cómo hacer los cambios necesarios para que eso pueda empezar a suceder. Esto tiene que ver también con algo que es importante de entender, que nosotros también hemos hecho un esfuerzo durante todos estos años de pasar de una gestión que está basada como en intuiciones o en aproximaciones a una gestión también basada en evidencia respecto y evidencia entendido como datos que nos puedan explicar o el cual nos podamos explicar y también mantener conversaciones con otros respecto de esos cambios significativos que queremos que se produzcan en el territorio, y si se están produciendo, poder fortalecerlos, y si no, bueno, cómo poder hacer los ajustes necesarios para poder ir en la ruta correcta. Vamos a la siguiente, por favor, Michelle. La evaluación de impacto, nosotros la entendemos en un contexto mayor, que es lo que hemos nosotros construido y desarrollado a partir de los aprendizajes de la misma compañía y del grupo, que es lo que nosotros llamamos nuestro modelo de gestión social. Nuestro modelo de gestión social tiene un supuesto, que es que a partir de relacionamiento que se genera en el territorio, que generamos en el territorio, particularmente en Pelambres, con las características que les comenté recién, ese relacionamiento tiene un framing, como dice ahí, este es un relacionamiento que parte de un proceso asociativo, que está definido por el grupo para vincularse con distintos stakeholders, y que tiene un propósito no solamente de relacionarse, sino que tiene el propósito de resolver controversias, contribuir al desarrollo y habilitar socialmente las operaciones de crecimiento de una determinada manera. Son procesos participativos, en plataformas multiactor, donde se genera una conversación permanente entre actores públicos, privados, las comunidades y nosotros. De ese relacionamiento se generan iniciativas que pueden ser programas, proyectos, acciones, y en esa iniciativa básicamente lo que hace es tomar y hacerse cargo de los puntos de interacción de la compañía con comunidades en el territorio, y lo que busca es, básicamente las iniciativas lo que buscan son una consecuencia de la relación, es decir, las iniciativas son parte del producto de la decisión conjunta que se toman en estos proyectos, en estos procesos participativos, y en donde se generan estas iniciativas que son básicamente, ¿cómo decirlo?, el resultado de una deliberación colectiva, en donde la compañía lo que ha hecho es básicamente redistribuir el poder entre todos los actores para que esas iniciativas respondan a algo que es mayor y que también se conversó en ese proceso, que son una visión conjunta de desarrollo del territorio. Entonces, por lo tanto, la gestión de iniciativas también la miramos como la concreción material de ese proceso de relacionamiento, y por lo tanto nosotros entendemos que apalancan, o más bien materializan, una decisión colectiva que se tomó en ese proceso. Luego, y aquí es el punto interesante, nosotros hemos, a partir de esta hipótesis de trabajo que hay detrás, hemos dicho, bueno, si esas iniciativas, que son producto de una deliberación conjunta y una toma de decisión conjunta entre distintos actores,
están ya desarrollándose, y se están gestionando y se están implementando en los territorios. Bueno, queremos entender entonces si esas iniciativas, más allá de la deliberación conjunta que se toma en el proceso de relacionamiento, generan esos impactos o responden a esos objetivos o propósitos comunes que los dimos todos en este proceso de trabajo participativo. Por lo tanto, para nosotros la medición de impacto, su propósito principal es el que está declarado ahí en la lámina que ustedes ven, que es cuantificar esos cambios significativos que genera el grupo y las compañías del grupo, en este caso Pelambres, en los territorios donde operamos, a través de esta cartera integrada de iniciativa que busca generar valor social en las comunidades locales, tanto en Pelambres como a nivel de grupo. Digo a nivel de grupo porque también las compañías del norte están aplicando también este mismo modelo de trabajo en los territorios. Y por último, y transversalmente, lo que intentamos también es gestionar los riesgos socioterritoriales, que se generan a partir de una realidad que en Pelambres es bien evidente, que hay mucha interacción entre infraestructura operacional y comunidades. Por lo tanto, lo que estamos buscando es anticiparnos a esos riesgos a través de planes de acción que puedan mitigarlos anticipadamente, y entendiendo los riesgos no solamente como los riesgos sobre el negocio, sino que también sobre el impacto que generan esa interacción en las comunidades. Es decir, estamos hablando también aquí avanzando a una perspectiva de derechos humanos, en el sentido de hacernos cargo de los impactos o posibles impactos o riesgos que producen la interacción operacional, la infraestructura, el movimiento de carga, camiones, camionetas, etcétera, etcétera, sobre, y eso es solo un ejemplo, sobre las comunidades. Por lo tanto, el mensaje que les quiero transmitir aquí es que la medición de impacto para nosotros es relevante en el sentido de entender si, como producto de nuestro modelo de relacionamiento o proceso de relacionamiento, en donde tomamos decisiones conjuntas con comunidades y municipios y también actores regionales y nosotros, y a partir de esa deliberación conjunta generar una iniciativa, pues bien, si esa cartera de iniciativas están generando esos impactos positivos que son parte de la hipótesis de trabajo inicial en el modelo, en el proceso de relacionamiento. Así lo entendemos, y es la pregunta que nos estamos haciendo constantemente respecto de por qué tenemos que medir impacto y cuál es el propósito de medir impacto. Una cosa más, esto también, y algo que dijo Daniel, que es bien importante, los proyectos, los programas de medición de impacto que venimos implementando nos han permitido tener conversaciones objetivas con los actores del territorio respecto de esta cartera de iniciativas. Es decir, nos han permitido enriquecer, lo voy a decir así, complejizar, pero enriquecer a la vez la conversación respecto de si ese conjunto de iniciativas está produciendo esos impactos, esos cambios significativos, pero basado en data y ya no solamente en intuiciones o percepciones, que básicamente, o muchas veces, lo que hacen es poner en posiciones antagonistas a distintos actores que están mirando ese mismo objeto, que puede ser ese programa, ese proyecto, desde distintos intereses. Entonces, nos ha permitido tener una conversación más rica y más sana con los gobiernos locales, con el Estado, respecto de qué hacer, cómo hacerlo, y cuáles son los cambios que estos proyectos pretenden producir o han producido, de tal manera de no solamente robustecer el proyecto en sí mismo, sino que también la relación con los otros actores en base a información más objetiva y que todos podamos mirar con el mismo lente. Eso creo que es lo más significativo respecto del propósito de la medición de impacto. Dale, Michelle. Dame un segundo que tengo un problema acá. Bueno, gracias Andrés. Adelante. Bueno, la verdad que nosotros, considerando, digamos, todo el modelo que Andrés planteó y haciendo el zoom, digamos, a la cajita, digamos, de medición de impacto, lo primero que hacemos es preguntarnos qué medimos. Y en ese contexto queremos contarles que nosotros a partir del año 2018 ya estamos realizando
mediciones de impacto. Nosotros a la fecha tenemos cerca de 8 mediciones en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, y el marco, digamos, que regula eso, o por lo menos los bordes que nos entrega la medición de impacto, para eso nosotros tenemos un estándar, ¿ya? Y ese estándar nos permite dar cuenta de cómo queremos hacer el desarrollo de la medición de impacto. Y para ello, nosotros tenemos un instrumento que es una ficha de planificación, como para contar un poquito más bien el modelo, en donde nos hacemos 2 preguntas importantes. Primero, saber si esta es una actividad de inversión comunitaria, ¿ya? Y para eso nosotros hacemos un análisis, ¿cierto?, con ciertas herramientas para la toma de decisiones, y también queremos entender si esta actividad o el objetivo de esta actividad es relevante para la compañía. Porque si bien es cierto, tenemos una cartera integrada de proyectos, no necesariamente todo lo medimos, ¿ya? Si este objetivo de la actividad no es relevante, nosotros hacemos un análisis, digamos, de acuerdo a la prioridad que tenga para el territorio esta medición. Pero sí es relevante, ¿cierto? Y cumple con lo que nosotros buscamos en el fondo, es entender un poco el impacto que ha tenido el programa. Tenemos una composición de 3 etapas, ¿ya? Tenemos una etapa de planificación, una etapa de medición y una etapa de monitoreo y reporte, y para poder medir, preferentemente nosotros tomamos dos formas de hacerlo. Primero con la teoría de cambio, ¿cierto?, que nos permite hacer la evaluación, y también el ROI, que nos permite hacer la valorización, digamos, de la intervención, ¿ya? Ahora, la planificación tiene ciertos componentes que son importantes porque da cuenta de todo el levantamiento de la información necesaria para medir esa iniciativa. Además de la ficha de planificación, hay un montón de antecedentes súper importantes que es relevante tenerlos disponibles, digamos, para tomar esa decisión, ¿ya? Estamos hablando de las bases de datos, ¿cierto?, de la información, una información consistente del programa, los informes y todo lo que dé cuenta de cómo nace el diseño del programa y cómo tenía visualizaba, digamos, cuáles son los impactos que quería tener, ¿ya? Luego pasamos a la etapa de medición propiamente tal, donde hacemos un análisis cualitativo, ¿cierto?, en donde se hace un trabajo de campo, por decirlo así. Bueno, producto de la pandemia, les voy a contar un poquito más adelante cuáles son las variables que afectaron la situación, pero hacemos una medición cualitativa buscando todos nuestros grupos de interés que están vinculados con la ejecución del programa, desde, ¿cierto?, de manera interna, que son en este caso los jefes de asuntos públicos, hasta el beneficiario final, pasando, digamos, por todos los equipos, las instituciones públicas que se vinculan con el programa, o cualquier actor relevante que haya sido parte del proceso. ¿Para qué? Para levantar la información, la hipótesis, ¿cierto?, también de los resultados, de los impactos, y luego de esta información lo que hacemos nosotros es un análisis cualitativo a través del ROI para poder ponerle valor, digamos, a esos impactos, que para nosotros afortunadamente hay harta, digamos, literatura que nos permite entender el valor financiero que le pudiese dar a un impacto en la comunidad. Y la última etapa, que es la etapa de monitoreo de reporte, ahí lo que buscamos finalmente es darle continuidad al modelo de gestión social que tiene la compañía, ¿cierto? Y hacemos un seguimiento permanente de todas las acciones que nosotros realizamos. Tanto las mejoras que queremos realizar, como también la ejecución del programa en tiempo y forma, digamos, para poder cumplir también con el objetivo para el cual fue creado el programa. Ahora, nosotros, frente al COVID, hicimos una evaluación de un par de programas, tuvimos que adaptarnos al nuevo escenario, sobre todo en la etapa y más importante del proceso, que es el análisis cualitativo, en donde pasamos de un proceso participativo, digamos, más presencial a algo más virtual, encontrándonos obviamente con brechas digitales que tuvimos que abordar, pero que afortunadamente de manera coordinada, tanto el equipo consultor externo como internamente como compañía, y aquellos que participaban del programa dieron, digamos, todas las facilidades para que eso sucediera. Así que eso a nosotros nos permitió avanzar en esta medición, siempre, ¿cierto?, haciendo algunos ajustes a la metodología, pero con el foco y la energía, digamos, en poder realizar de buena manera, digamos, la medición. Ahora,
Para contarle algunos resultados del programa de Medida del 2020, nosotros tenemos, les quiero presentar acá estos dos programas, un poco contarles que el programa Proxima es un programa que se evaluó que pertenecía a la comuna de Salamanca. Ahí nosotros tenemos 3 importantes impactos que voy a mencionar de los que aparecen ahí. El primero, que es muy valorado, digamos, las capacitaciones que se puedan realizar a través de este programa. Este programa es un programa que va en apoyo a los sistemas de agua potable rural, ¿cierto? Le entrega apoyo económico a través del equipamiento y herramientas para sus sistemas que operan el agua, y también hay una asesoría técnica, que hay un equipo, una unidad de apoyo que está frecuentemente apoyando a los operadores para que el abastecimiento del agua no tenga ningún problema. Entonces, por eso, la valorización de las capacitaciones es muy importante. También esta coordinación que generó el programa Proxima con diferentes instituciones públicas, mejoró la coordinación y el acceso a mayores oportunidades, donde la Unión Comunal efectivamente señala que existe, digamos, un acercamiento mayor. Así que eso también a nosotros nos deja muy contentos, porque además es un programa donde participan varios actores. Y lo otro también importante es que existe una baja, digamos, las fallas que tenían las localidades respecto al corte de agua, dado que había una mantención permanente, dado que la unidad de apoyo estaba participando y hacía sus visitas a terreno. Ahora, el programa Impulso es un programa que está más bien orientado al ámbito económico, dirigido a pequeñas empresas, proveedores locales de la comuna de Los Vilos y Salamanca. Es un grupo que lo que buscamos nosotros era apoyar o cofinanciar herramientas y equipamientos que le permitieran mejorar la gestión del negocio, además de una asesoría técnica especializada. Entonces, ahí toma relevancia nuevamente el valor que tiene para ellos todo el fortalecimiento del capital humano que se tiene, ¿cierto? Nos sorprendió mucho de que hubo también una resiliencia y una diversificación durante el proceso, porque ellos pudieron ir encontrando otras oportunidades de negocio, y además declaran también que hubo una mejora en sus ventas y en el empleo. Así que esos son, digamos, los impactos a través del análisis de la teoría de cambio, y en el caso de Roy, en el programa Aproxima, claro, por cada peso que invertimos en este programa, 2,12 tiene un beneficio social, y lo mismo Impulso, en el caso de la inversión que nosotros hacemos, retorna un beneficio social de 1,75, que en el fondo es el valor que la misma comunidad le entrega a este programa. Respecto a los beneficios para la empresa y las comunidades, acá contarles que hubo una mejora continua, digamos, de la calidad de la iniciativa. Eso es lo que nosotros tenemos como un beneficio, ya dado que existe el análisis de los resultados positivos y no tan positivos también, y ese es el desafío mayor, de poder ir mejorando esa condición, ¿cierto?, para poder estar adecuado a lo que la compañía espera también de la ejecución del programa, como también la comunidad le gustaría recibir, ¿cierto? Eso también nos permitió tener un fortalecimiento en la comunicación de manera constante, sobre todo durante el proceso de la medición de impacto. Los actores relevantes estuvieron de manera permanente vinculados y informados, digamos, de los avances de lo que estábamos realizando, y eso también nos permite tener un análisis o una comunicación en base a resultados más objetivos, considerando que estos análisis también lo realizan profesionales externos. También entender la valorización que tiene la comunidad respecto al programa, eso es bien importante, porque en el fondo también uno pone la energía, digamos, en ciertas temáticas que son más relevantes, y por eso también esa valorización, entender esa valorización y el detalle de cada uno de esos componentes es relevante. Contar con información objetiva como empresa para la toma de decisiones, dar su continuidad o su mejora, o pensar en un ciclo inicial, en un ciclo de cierre. Eso también, esa información nos sirve, y sobre todo permitió también mejorar las competencias del equipo interno para poder estar también con esta visión del diseño futuro de programas, incorporar, digamos, la medición de impacto como parte del proceso de cada uno de ellos. ¿Qué buscamos medir? Bueno, los cambios significativos, ya lo comentó Andrés,
lo que provoca para la comunidad, sean estos positivos, no tan positivos, eso también es importante saberlo, conocer los posibles cambios a realizar cuando las circunstancias cambian, nosotros lo vivimos, y vivimos el estallido social, vivimos, digamos, la situación sanitaria, pero aún así, digamos, logramos avanzar en poder hacer la medición y también en reestructurar o adaptar algunos programas para poder ir respondiendo como al territorio y a la pertinencia, como bien lo dice la última, digamos, palabra, es que exista pertinencia de los programas con la realidad del territorio, porque sin pertinencia efectivamente no tenemos posibilidad de poder mejorar las condiciones del territorio ni hacerlo sostenible en el tiempo. En esta lámina queríamos compartir con ustedes un testimonio de un dirigente de una APR de la Comuna de Salamanca, donde él señala que el trabajo de la Unión Comunal permite priorizar y emplear los apoyos a los comités, aporta transparencia, que es un componente muy importante, y vemos que se distribuyen mejor los recursos. O sea, ellos siendo activos de este proceso, del programa Aproxima, sienten de que de alguna manera eso ha contribuido para que podamos llegar a lo mejor a sistemas de agua potable rural que no estaban tan cercanos a este programa. Así que eso nos tiene muy, muy contentos. Como lecciones aprendidas, y para finalizar, nos permite tener una mirada más sistémica de las iniciativas, donde logramos obtener la visión de todos los actores, y ese involucramiento de los actores también legitima nuestro proceso, y la medición, existe una objetividad, digamos, de los resultados, y también nos dimos cuenta que no es necesario medirlo todo, sino que hay que medir lo que realmente es relevante y tenga sentido para el territorio. No es lo mismo evaluar, digamos, un espacio de recreación versus un programa que está vinculado a un componente tan importante como el agua, digamos, y eso, o la actividad económica frente, no sé, a una cancha deportiva. Ahí uno va finalmente priorizando de acuerdo también al interés de la compañía, pero también del territorio, de saber cómo han ido avanzando y mejorando en el territorio los resultados que obtenemos del programa. Observando la sustentabilidad de los impactos, que también eso es muy importante. Si esa sustentabilidad no existe, es difícil mantener, digamos, la activación de esas acciones que nosotros hemos querido instalar, y fundamental tener la capacidad de adaptabilidad según el contexto, ¿cierto?, sanitario. Quizá nosotros pasamos por una situación de poder ajustar un poco la muestra, precisamente para poder lograr el objetivo y lograr la mayor representación, y obviamente se releva el uso de las plataformas digitales, que yo creo que lo hemos visto en todos los contextos, dada la situación sanitaria. Para el cierre, transmitirle que este es digamos, un pronunciamiento de la señora Gabriela, ella es caprinocultora de Choapandino, representante de una organización de quesos, de venta de quesos, que en el fondo ella vio que de los programas que nosotros realizamos, que en este caso particular el programa Cosecha, a ella le ofreció nuevas oportunidades de canales de comercialización, utilizando el formato digital como parte de su proceso, algo que no se lo había imaginado, y que eso le permitió tener una holgura, digamos, para los procesos que vienen. Así que, más que todo, el mensaje que nosotros queremos transmitir es que es súper importante que el desarrollo de las comunidades es posible siempre y cuando todos podamos contribuir de manera conjunta para poder tener una comunidad sostenible en el tiempo. Gracias, Michelle. Gracias a ti, Andrés, por traer la experiencia de Minera Los Pelambres y de ustedes como fundación acompañando estas iniciativas de medición de impacto. Gracias también a los que nos han enviado preguntas. Tenemos ya un bloque grande de preguntas que vamos a abordar en la parte final de nuestra sesión. Entonces, bienvenidas las 114 personas que están aquí muy atentas a seguirnos compartiendo sus comentarios, inquietudes, que en unos minutos vamos a abordarlas. Y te quiero dar el paso ahora a José Antonio. José Antonio es director de la Fundación Minera Escondida, y nos va a presentar también, José Antonio, la experiencia desde la Fundación implementando evaluaciones de impacto a sus programas y proyectos. Así que te escuchamos, José Antonio. Muchas gracias, Paola. Un gusto saludarlos a todos, a cada uno de ustedes, y a nombre del equipo de la Fundación, darles las gracias por tener la oportunidad de poder compartir el trabajo que nosotros efectivamente hacemos. Un poco a modo introductorio, mencionarles que obviamente la Fundación tiene un espíritu, y ese espíritu de alguna manera también condiciona nuestro quehacer. La Fundación nace hace 24 años y como resultado de la reflexión de los ejecutivos de Minera Escondida, de tratar de aportar un poquito más allá de los propios beneficios de la industria minera en la región.
Minera Escondida se encuentra en la segunda región, estamos hablando de una zona a casi 1.400 kilómetros de Santiago hacia el norte de Chile. Entonces, se crea la fundación con un propósito, y un propósito básicamente de estar conectado con el territorio, en trabajar con las personas, ¿con qué objeto? De impulsar las capacidades creativas y de participación en los ciudadanos, y al mismo tiempo motivar a una comunidad que adquiera ciertas competencias y capacidades para que pueda enfrentar el futuro de una manera mucho más segura, de una manera mucho más sólida, pero también con un protagonismo mucho más relevante. Y al mismo tiempo también con un fuerte sentido de territorialidad. Ahí hace un rato Michelle lo nombraba, la territorialidad entendida como el reconocimiento de las particularidades de cada una de las comunidades, porque si bien estamos jurídicamente bajo un mismo territorio, se llama Chile, pero habemos ciertas diferencias de una región respecto de la otra. Así las cosas, la Fundación al 2014 se propuso a analizar y a reflexionar un poco qué es lo que estaba pasando en la región de Antofagasta. Entonces descubrió dos elementos que eran tremendamente importantes. Había una cantidad de jóvenes con mucha fuerza, con mucha energía, que no estaban ni trabajando ni estudiando, y eso en una región donde aparentemente es muy rica por la actividad minera, era un dato preocupante. Pero había otro elemento también que llamaba mucho la atención, que en términos de educación y con todas las pruebas estandarizadas que se hacen en Chile, los resultados de estos niños y niñas y jóvenes estaban bajo la media nacional. Entonces, no había una correlación generalmente, y ahí Daniel lo mencionaba, la econometría de repente se rapta las cosas, entonces siempre hay una correlación entre a un nivel socioeconómico más alto, resultados también académicos de mejores. Bueno, eso no estaba sucediendo en Antofagasta. Entonces, se llega a la conclusión de empezar a comprometerse con estas dos líneas de acción también, y con un halo o con una atmósfera de una fuerte relevancia en el aspecto cultural y territorial, porque nuestra zona tiene también un fuerte componente de pueblos originarios, y eso también lo hace distinto y especial. Entonces, en educación dijimos, bueno, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar no en educación universitaria, no en la educación secundaria, sino vamos a trabajar en primera infancia, donde la literatura, la evidencia dice que efectivamente donde tu inversión puede tener una rentabilidad social mucho mayor, y donde efectivamente se establecen las bases de generar ciudadanos de otra, yo diría, con otras competencias y otras capacidades que se ponen a prueba de tanto en tanto en los países. Bueno, nosotros estamos inmersos dentro de eso. Entonces, lo que hicimos fue básicamente crear esta área de educación, y esta área de educación, básicamente crear este programa, es generar un modelo que ha sido innovador, con mucho sentido de territorialidad, multidisciplinario, que esté articulado entre los distintos actores de la comunidad, y en base a una visión también integral, con un fuerte componente que se llama interactividad, para que los niños de alguna manera se ubiquen en el entorno y puedan reconocer y generar sus capacidades, reconociendo lo que efectivamente los rodea. Este modelo tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar es que hay que generar capacidades locales. O sea, la fundación no va a estar, y este es un condicionante, no va a estar permanentemente detrás de la comunidad, sino que efectivamente las capacidades tienen que quedar instaladas en la región y en los integrantes de nuestra comunidad. Entonces hemos hecho varios planes de formación de mentoras, que son profesionales que ayudan a las educadoras nuevas a mejorar sus prácticas en el aula y sus prácticas pedagógicas. Muchos diplomados de lenguaje para los docentes, diplomados para los directivos, quienes dirigen las instituciones de educación. Por otro lado, un pilar de sustentabilidad, la evaluación y el seguimiento permanente de cada una de las actividades que estamos viendo, y ya vamos a ver cuáles son los resultados de aquello. El despliegue territorial, ir hacia las comunidades, después vamos a ver, eso lo ideamos de esta manera, continúa de esta misma manera en pandemia, lo vamos a ver. Implementación de TICs, lo que nació en algún momento con mucha tecnología, poder implementarlo con un camino y una velocidad determinada, bueno, a partir del 2020 todo eso efectivamente se aceleró, y hacer investigación y documentación de cada una de las cosas que vamos haciendo, porque si el plan fue originado en una determinada concepción, también las circunstancias han ido y han forzado a hacer los ajustes necesarios.
Y por otro lado, el componente familia, comunidad y escuela. Esa tríada es tremendamente grande para generar una atmósfera que permita fertilizar el campo donde está el proceso formativo de los niños y niñas. Pues bien, la primera versión, nosotros tenemos dos versiones del programa. La primera versión lo llevamos a cabo en la comuna de San Pedro de Atacama y en la comuna de Mejillones. Esa fue la primera versión. Y nos sirvió porque tomamos el universo completo de los niños de 0 a 8 años de ambas comunas. Eso nos permitía tener un grupo de control, y ese grupo de control saber si efectivamente el modelo que nosotros estábamos estableciendo era realmente bueno o no era realmente bueno. Y por otro lado, eran dos comunas que, si bien están en la segunda región de Chile, son completamente distintas. San Pedro de Atacama, como decía, con un fuerte componente de pueblos originarios, y Mejillones también con un fuerte componente de población migrante. Entonces, y después una segunda versión en Antofagasta. Trabajos en alianza, esto lo hemos hecho la primera versión con la Municipalidad de Mejillones, la Municipalidad de San Pedro de Atacama y también con la Asociación de Industriales de Mejillones. Y en esta segunda versión estamos trabajando con la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Integra, Conjunge y la Municipalidad de Antofagasta. Yo no debo dejar de mencionar eso porque obviamente la fundación por sí sola no tiene los frutos y los resultados esperados. La cobertura en la primera versión, dado que es una iniciativa muy concreta, empezamos a trabajar durante el año 2014 al 2017 en estas comunas que les mencionaba, Mejillones, San Pedro, 26 unidades educativas, en Mejillones 5 escuelas, 5 jardines, San Pedro de Atacama 8 escuelas, 8 jardines. En total, aproximadamente 1.504 niños y niñas y trabajar con 57 docentes. ¿Qué nos encontrábamos y cómo íbamos a medir esto? Los niveles educativos donde empezamos a trabajar son del nivel medio mayor, que uno lo podría decir, a ver, para identificarlo, sala cuna, jardín infantil, NT1 que es pre-kinder, NT2 que es kinder, primero básico y segundo básico. ¿Con qué instrumentos íbamos a medir? Con pruebas algunas que son estandarizadas, TADI, por ejemplo, que mide la cognición, la motricidad, el lenguaje, la socioemocionalidad. También íbamos a NT2 medirlo con la prueba CLPT, que es la comprensión lectora y producción de texto, y al mismo tiempo con ABS, que es el autorreporte del bienestar socioemocional. Todo eso medido ¿dónde? En, nosotros decimos POA, que es la pauta de observación en aula. ¿Qué es lo que nos encontramos al inicio? Nos encontramos, y aquí está la corte, por ejemplo, de NT2, el programa de Primera Infancia en 2015, cuando la comparábamos con esa misma corte, que estaba a nivel nacional, nos encontramos que el 63,8% de los niños no tenían desarrolladas las competencias que deberían tener. Y eso uno lo podía comparar a nivel nacional, y que estaba más o menos igual. A nivel nacional estaba 69,5% en NT2 en la muestra estandarizada del 2015. Solamente un 4,6% tenía desarrolladas las competencias y un 6,3% a nivel nacional. O sea, nuestro resultado está más o menos acorde con lo que se estaba viendo a nivel país. Bueno, el segundo año de la intervención que hicimos, por eso es que les decía que es importante la sustentabilidad, el seguimiento del programa. Bueno, ya teníamos un 42,9% de los niños en un estado de no desarrollo versus y frente a un 81,6% de los niños a nivel nacional. O sea, ya podíamos ir evidenciando que ciertas intervenciones efectivamente podían ir mejorando el desempeño de los niños ante estas pruebas estandarizadas. Y ya teníamos un 19,9% de niños con las competencias desarrolladas versus a nivel nacional 5,3%. Y en el tercer año ya de intervención completa con la misma corte de seguimiento, teníamos solamente un 13,3% de niños con las competencias no desarrolladas versus a nivel nacional 48,4%, y lo más importante, el 51% de los niños con sus capacidades desarrolladas versus el 18,6% a nivel nacional. Esos resultados que nosotros obtuvimos fueron comparados también y eran equivalentes a los resultados de los niveles socioeconómicos altos de nuestro país.
Entonces, la primera conclusión que uno podría decir, cuando tú canalizas bien los recursos, cuando tienes prácticas, están bien dirigidas, reconoces las particularidades, efectivamente, y cuando hay trabajo en conjunto, por supuesto, efectivamente puedes tener resultados que son tremendamente potentes. Entonces, esa misma corte pasó del año 2014, la medimos al inicio, de la implementación del programa con un 63,8% de competencias no desarrolladas, a solo un 13,3% de competencias no desarrolladas al final del programa, al final del 2017, y la contraparte, 4,6% que tenía desarrollada al inicio del 2014, pasaron a un 51% en el año 2017. Esto a nosotros nos envalentonó como equipo y dijimos, bueno, efectivamente el programa funciona. ¿Qué es de destacar en esto? Uno, que estos son procesos de largo aliento. En el caso de un programa de primera infancia, son programas de 4 años, lo que significa estar comprometido 4 años todos aquellos entes que efectivamente están participando de manera activa. Llámese municipalidades, llámese autoridades, llámese ejecutivo de las compañías, aporte y compromiso por parte de nuestro sostenedor, pero sobre todo el compromiso de los educadores y educadoras y directivos de cada una de las unidades educativas que se iban de alguna manera a ser parte de un programa de largo aliento. Como dije anteriormente, esto nos envalentonó y nos fuimos a una segunda versión y a Antofagasta. Ya que vimos el universo completo de las 2 comunas anteriores, dijimos, el programa funciona, ahora nos vamos a una comuna mucho más grande, pero donde íbamos a hacer solamente un porcentaje muy pequeño de toda la población que iba a necesitar. Pero dijimos, bueno, vamos. Entonces tomamos 15 unidades educacionales en Antofagasta, que fueron 6 escuelas y 9 jardines infantiles con 2.064 niños y niñas y 69 docentes que iban a participar en esta última versión. Este es el resultado de la prueba de la comprensión lectora y producción de texto CLPT cuando iniciamos nuestro programa. Entonces nos encontramos que los niveles respecto de los niveles nacionales estaban tremendamente parejos, a excepción de NT2, donde el 93,2% de los niños tenían las competencias no desarrolladas, versus en el país 69,5%. Así uno lo puede leer en primero básico, en segundo básico, para hacerlo y la lectura se entienda bien. En segundo básico 33,8 versus 48,4 en no desarrollado, 26,5 versus 18,6 a nivel nacional en desarrollado. Entonces dijimos, bueno, implementamos y seguimos trabajando con nuestro programa. Pero resulta que aparece la pandemia. Primero nosotros tuvimos localmente en Chile un estallido social en octubre del 2019, donde eso condicionó a la asistencia a clase de nuestros niños. Después, en marzo, aparece la pandemia y condiciona todo el proceso formativo de los niños. Entonces, lo que tuvimos que hacer es empezar a ajustar nuestro programa y al mismo tiempo generar ciertos instrumentos ajustados de medición y de evaluación a la crisis sanitaria. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero era describir y evaluar el proceso de implementación del programa. O sea, dado estos elementos, lo primero que teníamos que ver es si el programa estaba siendo recibido. ¿Por qué? Porque nuestros directores, nuestros educadores, los padres, los niños estaban siendo sometidos a muchas presiones por distintos lados y nosotros teníamos que asegurarnos si efectivamente estábamos sembrando correctamente o no. Por otro lado, quien lo hizo es CEDEP, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo y Estimulación Psicosocial. Los instrumentos de evaluación son entrevistas individuales, virtuales, cuestionarios online y test de autoevaluación, dirigido a todos los actores claves, directivos, educadores y docentes, niños y niñas, familias, actores claves. Cuando lo hicimos en octubre y en diciembre del año 2020, los resultados finales los obtuvimos en enero recién pasado, y la cobertura para medir esto fue el 93% de los directivos, el 100% de los docentes y educadoras, y el 40% de las familias y 35% de los niños y niñas de nuestra región. ¿Qué nos encontramos? Bueno, acá lo que pretendimos medir fue el porcentaje de logro en el cuestionario de aprendizajes esenciales del lenguaje, porque también esto tenía un cierto sentido y un fuerte sentido de realidad. ¿Podíamos medir con las pruebas estandarizadas que teníamos antes? No podíamos medirlo. ¿Podíamos medirlo en aula? Como lo habíamos establecido, no podíamos medirlo, por lo tanto teníamos que efectivamente ajustar y tener el sentido de realidad, también decir qué es lo que se puede lograr y qué es lo que no se puede lograr. Y con eso también tener claro cuáles eran los conocimientos o los aprendizajes básicos que efectivamente podían tener
los niños para poder seguir con su progresión académica. Entonces nos encontramos que en NT2 el 93,2% de nuestros niños estaban en un avance de entre el 81 y el 100% de los aprendizajes esenciales, en primero básico un 78% y en segundo básico un 90% de los niños estaban en un avance de entre el 81 y el 100% de los aprendizajes esenciales. Esto nos da, por alguna manera, una buena señal de que están dándose las condiciones básicas. Sí. ¿Es el óptimo? Definitivamente no. ¿Estamos tremendamente desafiados? Sí. ¿Ah? Entonces, por otro lado, teníamos que medir qué es lo que estaba pasando con los docentes. Entonces, el 84% de nuestros docentes envió los cuentos digitales, que es una herramienta, después puedo entrar en detalle, y el 92% envió cápsulas en casa Aprendo Entretenido. Dada la pandemia, los niños no podían ir al colegio, nos obligó a generar aplicaciones para los teléfonos celulares, para que los profesores pudieran hacérselos llegar a los padres y cómo poder manejar y continuar con los procesos formativos en la casa. 79% declara que pudo realizar alguna o varias actividades con los niños y niñas a partir de los cuentos. 86% de los docentes cree que al menos la mitad de los niños recibió el material educativo del programa de primera infancia. 58% de los apoderados manifiesta haber recibido los cuentos digitales y los valoran positivamente. Por otro lado, el 96% de los docentes ha participado en las mentorías, o sea, han dejado que profesionales que ya tienen una vasta experiencia puedan ayudarlos a mejorar sus prácticas pedagógicas. Y 78% de aquellos docentes dicen que han participado en más de una. Como uno de nuestros pilares fundamentales, el sello también en las prácticas de las mentorías, oye, adaptar, ¿por qué el porcentaje de docentes que valoran los diferentes aspectos de la mentoría? Hoy un 72% lo valora porque adapta las prácticas pedagógicas a la modalidad de educación a distancia, profundizar lo aprendido en el diplomado, 48%, ha sido un soporte emocional, 27%, ahí descubrimos algo distinto, que los profesores estaban tremendamente exigidos también para llevar a cabo sus tareas. Apoyar la asesoría en el aprendizaje por proyecto, 24%, y el apoyo a la preparación para la vuelta a clases presenciales, un 19%. ¿Qué hemos aprendido con esto? Lo primero, dada nuestra línea de trabajo y de desarrollo en educación, que primero la magia del cambio sucede en la sala. O sea, aun cuando estimulemos el aprendizaje a través de plataformas, a través, para los niños la interacción es tremendamente potente y es insustituible. El rol de la familia también es insustituible y absolutamente complementaria al rol de los educadores y educadoras. Los niños y niñas no solo aprenden en el espacio formal, no solo en la casa, sino también en los espacios, o sea, no solamente en el colegio, sino también en los espacios que no son formales. No importa el resultado, aquí es tremendamente importante el proceso. Si hay un buen proceso, probablemente la posibilidad de tener un buen resultado es altísima. Si hay un mal proceso, la probabilidad de tener un mal resultado también es altísima. Invertir en primera infancia, bueno, la literatura lo dice, genera un capital social y humano tremendamente grande. Es relevante para nosotros, y yo creo que ahí podemos coincidir también con nuestros antecesores, que instalar capacidades en el territorio y la sustentabilidad de aquella es tremendamente importante, y los proyectos y programas deben tener una mirada integral y sistémica para generar los cambios que se requieran. Algunos elementos que quisiera mostrarles que han ido apalancando también este cambio, dada la pandemia, han sido que efectivamente hemos incorporado la formación de aprendizaje basada en proyectos para los docentes. Hoy son 110 docentes y educadores que están participando en ellos, desde el 2020 que lo instalamos. El diplomado para los directivos, el liderazgo para el aprendizaje en contextos de alta complejidad, tremendamente pertinente, con universidades que están ubicadas en Santiago. Entonces, si obviamente no podemos ir a Santiago, nos traemos la universidad para acá, para empezar a generar las herramientas acá en nuestra región. Ahí están 41 directivos que están en sus clases. Por otro lado, muchas conferencias en términos de educación, educar en tiempos de crisis. Lo que hicimos, una oportunidad para resignificar el aprendizaje en el 2020, y en el 2021 el tema es sentir para educar y educar para sentir, las emociones protagonistas del aprendizaje, porque también hemos visto que ese elemento ha incidido mucho en el desempeño, no solo de los educadores y educadores, sino también en los niños.
Por otro lado, hemos generado una serie educativa en Casa Aprende Entretenido. Son cápsulas que les permiten a los niños poder tener acceso a material y que con ese material ellos pueden desarrollar sus actividades, porque como les decía, otro de los problemas que nos hemos topado es la conectividad, sobre todo en la población del cual es sujeto nuestro programa. Por lo tanto, en algunos casos de familia hay un teléfono celular, entonces tenemos que crear la aplicación para que esté en ese teléfono celular y la puedan descargar y puedan participar con ello. Los cuentos digitales, que son muy interactivos, son para Android, son para Apple, entonces los niños, y están disponibles. Ojo, también me voy a aprovechar, un minuto de confianza. Hay una serie de elementos que están en nuestra página web y los pueden acceder, el que quiera lo puede bajar y lo puede utilizar en sus comunidades. Vive la magia de un cuento. Bueno, aquellos que no tenían conexión, aquellos que están más alejados, bueno, fuimos a sus casas, les repartimos en el año 2020 1.500 kits de material pedagógico, y en el año 2021 lo que pretendemos es repartir 1.800 kits en este segundo semestre, porque también el palpar el material les permite también fortalecer su proceso de aprendizaje. Y por último está lo que me anticipé antes, generamos a raíz de la conversación con los profesores, con lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo, lo que querían, generamos un portal Educa FME, que hay más de 50 inscritos, lo lanzamos recién el 28 de abril, y ahí está todo el material, y eso es producto de generar una comunidad entre los distintos profesores, tanto de Santiago, o sea, de Antofagasta, como de otras regiones, Santiago, Coyhaique, donde sea, puedan interactuar y compartir experiencias educativas. Bueno, José Antonio, gracias. Te pediría que dejemos hasta aquí. Gracias, sí, porque hay varias preguntas. Con esto terminaba. Nosotros hacemos todo el trabajo en equipo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, José Antonio, por traernos esta experiencia de la Fundación Minera Escondida haciendo evaluación de impacto de sus programas y proyectos. Y quiero dedicar estos minutos finales, y espero que nos dé el tiempo para abordar la mayor cantidad de preguntas. Tenemos muy buenas preguntas para todos. Quisiera empezar con Andrés, Michelle y José Antonio. Nos preguntan por nuestro botón de preguntas y respuestas si ustedes pueden dar un indicativo de qué porcentaje es importante destinar antes de emprender estos ejercicios de evaluación de impacto, qué porcentaje indicado sería importante destinar para dedicar al ejercicio propiamente de monitoreo y evaluación de impacto. En la experiencia de ustedes, ¿hay alguna indicación que podamos dar sobre eso? Michelle, José Antonio o Andrés, quien quiera responder. Bueno, nosotros tenemos al menos un 10% del porcentaje de nuestras iniciativas que va en función del monitoreo. Y un monitoreo muy activo, porque eso nos permite hacer los ajustes necesarios, si es que efectivamente estamos en el camino correcto, si estamos esperando los resultados, y también hacemos partícipe, porque ese monitoreo no es una conversación entre los actores y nosotros, y eso nos permite a nosotros también fortalecer la relación. Gracias, José Antonio. En el caso de ustedes, Michelle. Bueno, en nuestro caso nosotros tenemos un porcentaje importante pensado en la etapa de monitoreo. Creemos que es la parte más compleja también y lo que nos permite hacer esta mejora continua en los procesos. Así que ahí yo creo que debe más o menos, si uno quisiera hacer un análisis porcentual, un 20% por lo menos yo creo debiésemos destinar al seguimiento. Gracias, Michelle. Ahí queda contestada tu pregunta. Muchas gracias. Una pregunta para ti, Daniel, que nos envía Carlos Torres desde Industrias Peñoles en México. Te pregunta, Daniel, si a la hora de emprender iniciativas y proyectos de evaluación de impacto en territorios muy complejos, con características socioeconómicas difíciles, probablemente con conflictos sociales, si tuvieras que recomendar una herramienta para en territorios en donde se implementan proyectos e iniciativas con esas características, si tuvieras que recomendar una herramienta indispensable para las fundaciones y las empresas hacer evaluación de impacto, ¿cuál sugerirías tú, Daniel? Una herramienta. Ok. Teoría de cambio participativa. ¿Y por qué, Daniel? Aquí varios coinciden contigo. Participativa porque se tiene un territorio con mucha complejidad y muchos intereses distintos. No es necesario invitar a la gente para conocer sus distintas perspectivas, sus distintos intereses y lograr un acuerdo básico para el proyecto, ¿no? Que no es el mejor proyecto, pero es el proyecto viable y relevante para el contexto.
Y me parece que la teoría de cambio marca las condiciones fundamentales de una perspectiva lógica del impacto, ¿no? Le queremos juntos como grupo llegar hasta allá. No tenemos esas estaciones de resultados, esos outputs y esas estrategias, ¿no? Aunque no sea la herramienta que va a hacer la posible que generar datos más adelante, pero sí la crea las condiciones para más adelante, sea hacer el monitoreo, la recolecta de informaciones, cosas así. Gracias, Daniel, y gracias, Carlos, por esa pregunta. Y conecta con otra inquietud que nos planteaban para Andrés y para José Antonio. Nos preguntaban en territorios también con esas características de conflictividad y con relaciones quizá difíciles entre las empresas, las fundaciones y las comunidades, ¿cómo lograr, Andrés y José Antonio, que las comunidades y los actores del territorio, cuando hay entornos conflictivos y quizá contradictorios, cómo lograr que las comunidades participen de estos ejercicios y de estos procesos de evaluación? ¿Cómo logramos que se involucren? Lo primero es que hay que tener paciencia con uno, porque estos son procesos, y los procesos están basados en la confianza, y la confianza no se gana de un día para otro. Eso es lo primero. Lo segundo es que si de manera conjunta se identifican cuáles son los desafíos de la comunidad y hacerlos partícipes a ellos de la solución, rápidamente hay una complementariedad en el trabajo conjunto. Pero son procesos de largo aliento. Gracias, José Antonio. ¿En tu experiencia, Andrés? En nuestra experiencia, bueno, nosotros tenemos, es un poco distinto, porque nosotros, como les comenté al principio de nuestra presentación, nuestro proceso de relacionamiento es en sí mismo un proyecto, es un proceso participativo, es decir, es un proceso bottom-up. Entonces, por lo tanto, la comunidad no solamente está involucrada, o los grupos, distintos grupos del territorio, no están solamente involucrados en los procesos de participación, sino que están involucrados en la definición de los programas y los proyectos, digamos, que informan a esta visión común de desarrollo territorial que se define en el proceso. Por lo tanto, eso nos crea como una cierta base que nos permite luego, una vez activados y desplegados los programas, poder invitarlos a tener una conversación en torno a los resultados de ese programa. Y como, por lo tanto, si bien son efectivamente Pelambres vive en un territorio que es complejo, con fricción operacional, este proceso de diálogo en esta plataforma en donde se involucran múltiples actores son como una base que nos permite luego ir a buscar esos mismos actores para conversar sobre estos programas, involucrarlos, como dices tú, en la medición de impacto. Y yo estoy muy de acuerdo en nuestra experiencia, coincide con la aproximación que tiene Daniel. Nosotros, de hecho, como teoría de cambio participativo, porque básicamente nos permite tener una conversación legítima respecto de ese programa, con beneficiarios o con participantes o con contribuyentes al mismo programa. Efectivamente, es quali, pero lo cuantitativo lo recogemos de otro lado. Así que eso yo digo que estoy de acuerdo en que esto es un proceso, y como nosotros llevamos implementando este proceso hace ya 5 o 6 años, nuestro proceso de participación, eso nos ha permitido después ir a consultar sobre o involucrar a las comunidades en la medición de esos resultados de los programas. Perfecto, gracias Andrés y José Antonio por compartirnos esa experiencia. Otra pregunta que nos llega para ustedes dos y una complementaria para Daniel. Para José Antonio y para Andrés les preguntan, en el caso de sus organizaciones, si adelantaron estos ejercicios de evaluación de impacto usando solamente equipo interno o si combinaron también equipo externo, si hubo contrataciones quizá de firmas especializadas en el tema, y cuál fue la experiencia, si recomiendan uno u otro o la complementariedad. Y lo mismo quieren saber tu perspectiva, Daniel, sobre las características de los equipos que deberían acompañar y que pueden acompañar de forma más efectiva estos ejercicios de evaluación de impacto. Entonces, si quieres, empecemos contigo, Andrés, sobre en la experiencia de ustedes puntualmente cómo fue, y luego vamos con José Antonio. Bien, la experiencia nuestra es, nosotros hemos trabajado con evaluadores externos, creo que es que es necesario, porque le agrega un componente de objetividad, es decir,
de transparencia. Es bien difícil que nosotros seamos jueces y parte de nuestro propio programa. Creo que esto debe ser con evaluadores externos, como te dije, por un tema de transparencia y objetividad respecto de lo que se está viendo, y porque además a nosotros nos sirve también para tener feedback experto respecto de cómo mejorar o evolucionar en esos programas. Ahora, en paralelo a eso, hemos hecho un proceso de instalación de capacidades técnicas en la fundación para poder ser contrapartes de los equipos expertos en evaluación de impacto, de tal manera de nosotros, y es una experiencia ganada básicamente por Claudia, por Michelle en su equipo, y eso nos ha permitido también poder desafiar algunos supuestos sobre los cuales, o hipótesis de trabajo, antes de salir a terreno o a hacer medición de campo en los procesos de evaluación. O sea, el conocimiento que ha adquirido la Fundación nos ha permitido desafiar también a los equipos consultores respecto de los supuestos iniciales de trabajo, y nos ha permitido entonces ser contraparte. Yo creo y desde ese punto de vista, sí es una combinación, pero sí siempre va a ser con un equipo externo, con un tema de transparencia y objetividad respecto de lo que se está midiendo y los resultados. Clarísimo, gracias Andrés. En el caso de ustedes, José Antonio, de la Fundación Minera Escondida. Es indispensable para nosotros ser medido por terceros, por instituciones de alto estándar. O sea, eso yo ahí coincido plenamente con Andrés. Eso nos permite a nosotros generar capacidad interna, mejorar, hacer los ajustes y mirar con una mirada muy clara y objetiva si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Gracias, José Antonio. Y piden también entonces tus recomendaciones, Daniel, que ahí eres juez y parte porque te dedicas a esto un poco. Quieren saber tus recomendaciones, qué características hay que buscar en esos equipos externos que van a acompañar a las fundaciones, a las empresas, a emprender estas evaluaciones de impacto. Wow. Bueno, yo creo que necesariamente una sensibilidad para trabajar con el contexto y la cultura y la viabilidad de las condiciones de una evaluación, porque no es siempre que uno tiene las condiciones ideales para una evaluación. Es raro tener las condiciones ideales, lo que significa tener el tiempo y la capacidad de inversión financiera para una evaluación perfecta. Eso es muy raro, entonces tener una abertura para eso. Y claro, una competencia para la facilitación del contacto con la gente, la facilitación de grupos, ¿no? Y hablar con la gente es fundamental. Y una competencia técnica, claro, que toca a tener múltiples técnicas, distintas posibilidades de herramientas técnicas cualitativas o cuantitativas que integradas se puede tener una mirada más compleja sobre la situación social. Gracias, Danito. Tocas un punto que justo tiene que ver con una pregunta que nos enviaba Raúl Pasco. Este tema de la combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas. Nos dice Raúl que pareciera que hay una tendencia a privilegiar lo cuantitativo, pero que lo cualitativo y ese levantamiento de información más quali es importante. Te pregunta si tú ves que hay un avance en ese sentido a integrar y a tener instrumentos cada vez más mixtos, o si sigue privilegiando y quizás está más, la mirada sigue puesta en el campo de la evaluación de impacto en lo cuantitativo. No, claramente de acuerdo. Yo creo que está instalada la cuestión de la evaluación mixta, de los mixed methods. Esto es un tema hoy que toca a todos los evaluadores. Y en las tendencias que yo trabajé está un poco más una inclinación para las cuestiones cuantitativas, pero por ejemplo la teoría de cambio es una cuestión cualitativa, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que la tendencia es la integración de métodos y un poco más, es que para hacer una buena evaluación, aunque sea experimental, cual experimental, uno necesita de hacer una inversión, una exploración cualitativa inicialmente para conocer las posibilidades, ¿no?, de respuesta, de hipótesis, y después hacer el design más específico de la investigación cuantitativa. O sea, una informa a la otra y la otra informa a la una. Ese es el futuro, así es. Gracias, Daniel. Otra pregunta para ti que nos la envía Adriana Realpe, porque mencionaste como tendencia el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Adriana te pregunta si nos puedes dar alguna recomendación para poder conectar los indicadores de impacto que se construyan para evaluar los programas y proyectos, cómo conectar esos indicadores con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué recomendación dar a las empresas, a las fundaciones para poder hacer ese match entre sus indicadores para evaluar impacto 2018 y los objetivos de desarrollo sostenible. 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 2018 y los objetivos de desarrollo sost
Esa pregunta es un reto, pero yo creo que Difícil. es difícil. Pero es importante mirar no solo a los objetivos, pero sí a las metas que están internas a los indicadores. Hay algunos países como Brasil, por ejemplo, que hicieron una adaptación de las metas para sus contextos locales. Entonces, ese es un punto importante. Hay algunos movimientos empresariales que están buscando hacer también algunas traducciones de las metas para sus realidades, pero buscando una respuesta más sencilla, yo creo que armar una narrativa propia, que es interesante. Por ejemplo, queremos lograr este objetivo, tenemos algunas metas específicas y nuestra contribución, nuestras metas para las metas son estas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como con una teoría de cambio propia que llega hasta los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sustentable. Y acá, por ejemplo, una audacia de lo que comentaba Michelle, para mí es muy interesante el CIRUAI que presentaste, ¿no? De tu tío, perdón, que presentaste. Pero qué interesante sería mirar al CIRUAI conectando a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, toca mucho el tema de agua, por ejemplo. ¿Cuál es la contribución para el tema de agua? Esto es un desafío y creo que, para terminar, nosotros tenemos que hacer experiencias y tentar innovaciones, porque esto no está listo. Entonces, si algo busca hacer una cosa nueva y que se publique, que se baja las críticas, pero que se desarrolle una nueva tecnología que aún no está lista. La osadía, la audacia es fundamental en este momento para nosotros que estamos liderando ese. Gracias, Daniel. ¿Querías complementar algo, Andrés? Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Daniel, lo último, como aquí, sobre todo, en el tema de los ODS, no hay nada, o sea, es un desafío gigante para el sector privado, para las empresas, hacer una conexión seria. O sea, aquí hay como, uno tiene dos posibilidades, o hacer marketing, o entender bien si estás contribuyendo a esos objetivos. Y para eso, efectivamente, hay que ser audaz porque no hay una metodología, no hay, ni siquiera única, no hay una metodología que te permita hacer esa conexión con no con los objetivos, sino con las metas y los indicadores de cada una de las metas. Nosotros hicimos un ejercicio que fue muy interesante con la Universidad de Columbia, de poder conectar la contribución a los ODS en Pelambre. En Pelambre nosotros decimos que es el laboratorio que tenemos, es bien contraintuitivo porque es la operación más grande, pero tiene todos los componentes más complejos que nos permiten como experimentar. Hicimos este ejercicio con la Universidad de Columbia y conectamos la gestión operacional y la gestión social, es decir, como de toda la performance de la compañía con los objetivos y con las metas y submetas, y efectivamente inventamos una medida que nos permitiera como objetivar esa contribución y entender en dónde estábamos bien, dónde estábamos más o menos y dónde estábamos mal. Es un ejercicio interno, por supuesto. De hecho, nunca lo hemos presentado en algún foro y si alguna vez les interesa podemos comentarlo acá, porque fue un ejercicio largo y con mucha conversación y con mucho quebradero de cabeza para que todos estuviéramos como conformes con lo que estábamos haciendo. Pero creo que yo estoy de acuerdo con Daniel que es sano hacer ese ejercicio. Tengo una visita, disculpen. Tranquilo, gracias, Andrés. Y creo que las respuestas de ustedes, de Daniel y de Andrés, ayudan también a la pregunta que nos planteabas, Mariam, desde Colombia, sobre esa conexión también entre los indicadores de impacto de programas y proyectos con indicadores más macro de ciudades y países. Gracias, Mariam, por esa pregunta muy conectada con este tema. Hay otra pregunta que tiene que ver con la apropiación misma de los resultados de conducir estas evaluaciones de impacto. Y ahí Laura de la Casa, que desde Argentina pones este tema muy pertinente, te pregunta, José Antonio, en el caso de ustedes, ¿cómo lograron, si lo lograron y cómo lo lograron, que las escuelas y que los docentes se apropiaran de esos resultados de la medición de impacto que condujeron, José Antonio? Lo primero es que como son programas de largo aliento, son de 4 años, durante esos 4 años hay monitoreo permanente de las actividades y de los objetivos que se van cumpliendo, pero ellos también son parte de ciertos diplomados con universidades que tienen grado académico, y tienen que asistir a clases permanentes donde les van entregando ciertas técnicas que les permiten obviamente fortalecerse a sí mismos, pero si quieren obtener ese grado académico, que también tiene otros beneficios asociados dentro de su escala, tiene que asistir.
y cumplir con los requisitos. Lo segundo es que nosotros, una vez que nos instalamos y dejamos el programa, no lo dejamos y no nos desprendemos permanentemente, sino que después el monitoreo tiene una periodicidad más larga, digamos, en términos de cuándo los vamos a visitar, pero vamos monitoreando que las prácticas queden ahí. Y básicamente quienes se apropian son las educadores y educadores con sus prácticas en el día a día, digamos. O sea, lo que aprendieron efectivamente no se olvida de un día para otro y son parte de su operación diaria. Gracias, José Antonio. Aquí varios por el chat quieren que les circulemos después si ustedes tienen disponible y sistematizaron esos resultados y los resultados de esos ejercicios de evaluación de impacto. Quienes tienen interés en este tema de primera infancia y educación quisieran conocer esos documentos, José Antonio. Y lo mismo en el caso de Minera Los Pelambres, que ya vi por ahí, Andrés, que nos ayudaste a responder. Si había informes públicos que se pudieran consultar sobre los resultados de estos ejercicios de evaluación de impacto que han implementado desde Minera Los Pelambres y desde la Fundación. Así que gracias, Andrés, por tu disponibilidad de compartir esa información que está pública y que podemos circular. Bueno, nos pasamos mucho de nuestra hora de cierre, pero quiero agradecerles a todos. Tuvimos más de 120 personas conectadas. Aquí siguen 100 personas todavía después de casi 2 horas escuchándonos, así que eso es muestra del enorme interés que tiene este tema para nuestras empresas, nuestras fundaciones de América Latina. Esperamos que estas experiencias y este conocimiento que hemos intercambiado hoy con todos ustedes contribuya a seguir fortaleciendo sus prácticas de hacer evaluación de impacto, que como conversamos siempre con Daniel y con este grupo maravilloso con quienes preparamos esta sesión, la evaluación de impacto es una herramienta poderosísima para tiempos de crisis, tiempos inciertos como los que estamos atravesando, ayuda a focalizar recursos, ayuda a tomar mejores decisiones, así que siempre aquí en Red América la puerta abierta para seguir profundizando en este tema. Mil gracias, Daniel, como siempre, por traernos tus aportes en este tema, por la generosidad con la que siempre acompañas a Red América. Gracias, José Antonio, por compartir la experiencia de la Fundación Minera Escondida. A Michelle y Andrés, gracias por todos esos aprendizajes y esta riqueza de los ejercicios que ustedes han implementado desde Minera Los Pelambres y la Fundación. Y a todo nuestro nodo chileno, la Fundación Sara Rayer de Erasmus, la Fundación Minera Los Pelambres y la Fundación Minera Escondida. Gracias por querer propiciar y abrir estas conversaciones con todas las personas que nos han acompañado y aquí nos siguen felicitando a ustedes, por supuesto, por la sesión, por compartir estos aprendizajes y por abrir estas conversaciones. Y estén muy pendientes de los futuros webinars que vamos a estar organizando. Los vamos a convocar hacia junio, julio, para que conversemos sobre otro tema muy relevante, el emprendimiento y la empleabilidad femenina, obstáculos y barreras para la inserción económica de las mujeres de nuestra región. Así que ya los estaremos invitando y convocando a esas sesiones. Muchísimas gracias a todos por su participación, por enviarnos tantas preguntas. Van a recibir la grabación de esta sesión, van a recibir las presentaciones y les circularemos los materiales que nos compartan nuestros panelistas adicionales para enviarles a todos ustedes. Mil gracias a todos, cuídense mucho. Un gusto haber estado con ustedes hoy. Chao. Chao, gracias. A ustedes. Chao, Emiliano. Feliz día para ustedes también.